Aquí me pide dos operaciones, que encuentre la magnitud de u más b y después la magnitud del vector unitario. Aquí la magnitud de u más b va a ser, hagamos la suma, 2 más 5. Ahora las componentes en y, que es menos 4 más 5. A esto hay que obtener su magnitud. 2 más 5 son 7 y menos 4 más 5 es 1. La magnitud será 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. De tal manera que 7 por 7 son 49 más 1 son 50. Y como ya mencionamos hace rato, esto me da 5 raíz de 2. Encontramos que la magnitud de u más b nos dio 5 por la raíz de 2 y el resultado de la suma nos dio 7,1. ¿Qué puedes verificar? 2 más 5 son 7 y menos 4 más 5, 1. La suma de u más b fue 7,1 y la magnitud de u más b nos dio 5 raíz de 2. Ahora tenemos que encontrar la magnitud de este vector unitario. Si te das cuenta, yo puedo factorizar 1 sobre 5 raíz de 2 y solamente encontrar la magnitud de 7,1. Aquí factorizamos 5 raíz de 2 en el denominador y sacamos la magnitud de la suma nada más. Tenemos 5 raíz de 2 y lo vamos a multiplicar como 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. En otras palabras, tendremos aquí 1 sobre 5 raíz de 2. 49 más 1 son 50. Y 1 sobre 5 raíz de 2 vamos a multiplicar por raíz de 50, que también es 5 raíz de 2. Al multiplicar esto nos queda la unidad. Numerador entre denominador nos queda exactamente lo mismo. Aquí hemos encontrado la magnitud vector unitario de la suma. En el ejemplo 6 me pide que encuentre el vector de magnitud, en este caso 2, y en la misma dirección del vector u. En otras palabras, tenemos que multiplicar esta magnitud por el vector unitario. Para hacer esto más práctico, primero vamos a encontrar la magnitud de u. Entonces escribamos que esto es la raíz de 3 al cuadrado más este 3 al cuadrado. Dicho de otra manera, esta raíz de 3 con el cuadrado tenemos nuevamente 3. Y 3 por 3 son 9, más 3 son 12. Entonces aquí tendremos 2 raíz de 3. Porque es 4 por 3, la raíz de 4 es este 2 y conservamos la raíz de 3. Como un segundo paso, vamos a encontrar el vector unitario. Entonces vamos a escribir u entre la magnitud de u. Este es el vector unitario. Y esto nos va a quedar la componente en x, que es raíz de 3, la componente en y, que es 3, entre la magnitud, que lo acabamos de encontrar, 2 raíz de 3, y cerramos este vector. Como tercer paso vamos a multiplicar la magnitud de b por el vector unitario. Esto significa que voy a escribir 2, la magnitud de b, y el vector unitario que nos quedó como raíz de 3, 3, en el denominador 2 raíz de 3. Y cerramos esto. Si multiplico 2 con la primer componente del denominador, tendré 2 raíz de 3. Con 2 raíz de 3 es exactamente 1. Y si multiplicamos este 2 con el 3 y dividido al mismo tiempo en el denominador, tendremos 2 entre 2 a un entero y tendré solamente 3 sobre raíz de 3. Voy a racionalizar solamente la componente en y. Multiplicar por raíz de 3 en el numerador y dividir al mismo tiempo. Si racionalizo la segunda expresión, raíz de 3 en el numerador y en el denominador, raíz de 3 por raíz de 3 es 3, con este 3 es un entero y solamente tendré raíz de 3 en la componente en y. Y es así como hemos encontrado este vector en la misma dirección de u. En este ejemplo me pide que encontremos las componentes del vector b dada su magnitud y un ángulo que forma con el eje x positivo, como explicamos en uno de los videos anteriores, y las componentes del círculo unitario serán coseno del ángulo, en este caso son 120 grados, esto en la dirección de y, más el seno de 120 grados en la dirección de j. Si tú multiplicas y buscamos el coseno de 120 en una tabla, o si lo deduces, esto es menos un medio para i, y el seno de 120 es raíz de 3 sobre 2 para j. Esto significa que mi vector al final vamos a multiplicar 5 por su medio, tengo 5 medios negativos para i, y tendremos 5 sobre 2 raíz de 3 para j. Y estas son las componentes cuando me dan la magnitud y el ángulo. En
En este ejemplo número 8, se me pide que encuentre las componentes de u más b. Hay que hacer la suma dadas las longitudes de u y b y los ángulos que forman con el eje positivo de ambos vectores. Tengo para u su magnitud y su ángulo de cada uno respectivamente. Yo puedo escribir que u va a ser, como en el ejemplo 7, primero escribimos la magnitud y esto lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo de u. En este caso es menos 0.5. Esto va en la dirección de i, más el seno del ángulo, que es menos 0.5 en la dirección de j. Yo voy a escribir 5. Recordemos algunas propiedades trigonométricas. El coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de a. Y el seno de un ángulo negativo, en este caso de menos a, es menos el seno de a. El coseno de un ángulo negativo sigue siendo el coseno del mismo ángulo. Solamente voy a escribir coseno de 0.5 en i, y el ángulo negativo de seno se convierte en negativo menos el seno de 0.5 en j. Bueno, estamos encontrando el de b y al final vamos a hacer la suma, y el de b sería su magnitud, que es un 5, todo esto multiplicado por el coseno de 0.5 para i, más el seno del ángulo B, que es 0.5 en j. Multiplicamos, tendremos 5 coseno de 0.5 en i, más el seno de 0.5 en j. Si hago la suma, entonces voy a tener que u más b, aquí tenemos que 5 más 5 son 10, por el coseno del ángulo. El ángulo no lo puedo cambiar. Y el menos seno del ángulo más el seno, como es el mismo ángulo, se hace 0. En otras palabras, yo puedo escribir esto como 10 coseno de 0.5, 0. Y de esta manera hemos encontrado la suma de las componentes de dos vectores, en este caso el de u y el de b.